Hola, buenos días. Bienvenidos a la cuarta charla del ciclo Diálogos para la Reconstrucción que organiza el periódico La Nueva España con el patrocinio del Banco Sabadell y la colaboración de Bayer, la Federación de Empresarios de Asturias, FADE, y la Cámara de Comercio de Asturias. Este ciclo, que va a continuar en las próximas semanas, tiene como objetivo arrojar luz sobre el proceso de desescalada del confinamiento por coronavirus y lo hace de la mano de profesionales de reconocido prestigio de diferentes ámbitos, pero todos ellos relacionados con Asturias. Por eso hoy tenemos con nosotros a Diego Canga. Él es consejero principal en la Comisión Europea y también tendremos a los eurodiputados Jonás Fernández por el PSOE y Susana Solís por Ciudadanos. Yo soy Elena Vélez y voy a moderar este diálogo a tres de aproximadamente 1 hora de duración y al que hemos titulado, como pueden ver en el chat, las oportunidades de Asturias en Europa. Pero antes vamos a saludar al director general del Sabadell y subdirector general del Grupo Banco Sabadell, Pablo Junceda. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Un día más en estas conversaciones de reconstrucción. Bueno, la verdad es que sigo muy atento porque cada vez que organizamos una de estas jornadas, una de estas conversaciones, la verdad es que siempre sacamos muchos temas y muy importantes de cara a esta reconstrucción que todos deberíamos intentar hacer desde Asturias. Mira, hoy la Nueva España otra vez nos trae con su rigor muy buenas noticias y también, por desgracia, en esta ocasión nos trae una mala noticia. Hoy leía en la página 20 de la Nueva España, yo creo que es una verdaderamente mala noticia, que estoy convencido que nuestros participantes de hoy, de una manera muy especial Diego Canga, un alto funcionario, de los más altos funcionarios de Europa, y también nuestros representantes políticos en Europa, como son Jonás y Susana, espero que nos traten de tranquilizar. Y veréis, yo leía en La Nueva España hoy, repito, página 20, una noticia que yo creo que es tremenda. Y dice, Asturias, entre las regiones europeas que menos aprovechan los fondos comunitarios. Esta, sin duda, es una noticia que tenemos que darle la vuelta, como sea, lo antes posible. Quizá nos encontremos ante una de las últimas oportunidades de aprovecharnos del apoyo y de las ayudas europeas. Oportunidades que tienen que ser aprovechadas en clave de reconstrucción, en clave de medio y largo plazo, en clave de hacer cosas que generen más productividad, que generen riqueza, que generen turismo, que generen más economía y más capacidad de crecimiento empresarial. Y desde luego creo que Asturias no se puede permitir ni un minuto más no aprovechar o desaprovechar ni un solo euro que nos venga de Europa. Yo, que soy un montañero recalcitrante y buen esquiador, no entendería, ni yo ni mucha gente, que no aprovechásemos los fondos europeos para darle futuro, por ejemplo, a la estación invernal de Valgrande-Pajares, que es una estación no solo de invierno, sino también de primavera y verano, y que es el futuro del Valle del Caudal, sino de qué va a vivir el Valle del Caudal. A partir de ahí, yo creo que con la ayuda de Diego y de nuestros representantes políticos en Europa estoy convencido de que hoy aprenderemos mucho y estoy convencido de que aprovecharemos cada euro que podamos aprovechar de Europa en clave de futuro. Yo estoy muy animado con la conversación de hoy y felicito tanto a la Nueva España como, por supuesto, a nuestros colegas de Bayer, de la FADE y de las cámaras de comercio por ayudarnos a impulsar esta magnífica iniciativa de un gran periódico. Gracias. Muchísimas gracias, Pablo, como siempre. Y si les parece, vamos a ir dando paso a nuestros ponentes de hoy. Ahí tenemos a Diego Canga y mientras les voy comentando a nuestro público que se está uniendo cada vez más personas. Ahora mismo tenemos 60 personas que tienen ustedes la oportunidad de lanzar las preguntas en las cuestiones que les apetezca. Si se fijan ustedes en la parte derecha de su pantalla, tienen un chat y pueden ustedes escribir y, bueno, pues interactuar con nuestros invitados. Diego Canga, Susana Solís y Jonás, que va a aparecer ahora mismo también en pantalla. Y mientras, pues vamos haciendo una introducción de todos ellos, si les parece.
Empezamos por Diego Canga, él es de Oviedo, está en el centro de la política y los proyectos de la Unión Europea como consejero principal en la Comisión Europea. Ahora trabaja en su domicilio de Bruselas para participar en la toma de decisiones sobre la gestión de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus. Analiza a diario la actualidad y, bueno, pues imagino que lee la prensa casi con lupa, ¿no?, para anticiparse a posibles acontecimientos y conocer las tendencias de cada país. Además, Canga recibió la Medalla de Asturias por su trayectoria profesional y fue jefe de gabinete del expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Jonás Fernández, también de Oviedo, es economista, eurodiputado y portavoz socialista en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Cámara de Estrasburgo. Ha participado en el diseño de una propuesta del Plan Europeo de Reconstrucción tras la crisis del coronavirus, que forma parte de los debates y negociaciones que se desarrollan en las instituciones comunitarias en busca de una respuesta paneuropea a los impactos de la pandemia. Y Susana Solís, ella es de Avilés, es eurodiputada por Ciudadanos, es ingeniero industrial por la Escuela de Gijón, amplió estudios en Alemania y trabajó en el sector de la automoción en aquel país y en España durante 18 años antes de incorporarse a la actividad política. Fue 4 años diputada de la Asamblea de Madrid, también por Ciudadanos, donde fue portavoz de su partido en la Comisión de Hacienda y negoció los presupuestos. Elegida en mayo pasado en la lista de Ciudadanos, forma parte del grupo Renew con los franceses de Macron, entre otros. Es integrante de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Industria y ha trasladado su residencia también a la capital belga. Está especializada en temas industriales, que es su profesión, y es la única portavoz de una organización española en la Comisión de Desarrollo Regional. Bueno, pues ahí queda eso, esos currículos brillantes de los 3 invitados. Y si os parece, comenzamos pues por la actualidad más actual, ¿no?, que es esa proposición de la Comisión Europea para la reconstrucción de usar, en principio, 750.000 millones de euros para pues ese proceso post-pandemia, podríamos decir, 500.000 en forma de transferencias y 250.000 vía créditos. No sé cómo lo veis. Empezamos. ¿Quién quiere empezar a hablar? Susana, venga. Pues muchísimas gracias por esta invitación y por la oportunidad también. Yo creo que es interesante de que los asturianos conozcan lo que se hace en Europa, porque yo creo que es importantísimo y sobre todo después de esta crisis lo que puede hacer Europa por nosotros. Tú lo habías comentado, Elena, ayer la Comisión anunció un plan, yo creo que histórico, para la recuperación de Europa y para España. Se habla de 750.000 millones y, como decías tú, la parte importante es que hay una parte importante de transferencias, es decir, de subvenciones, que son 500.000 millones de euros. Es histórico porque es la primera vez que la Comisión va a emitir deuda conjunta. Los famosos eurobonos de lo que tanto hemos estado hablando durante este tiempo están aquí, no para mutualizar la deuda pasada, pero sí para invertir en el futuro, en la competitividad y en el crecimiento de Europa. Y esto es algo histórico, que por primera vez Europa, la Comisión Europea, se vaya a endeudar para un proyecto conjunto de futuro. Importantísimo para España. España puede salir muy beneficiada, no solo porque ha sido una de las países más castigados por el COVID, sino porque tiene todos los mimbres para poder aprovecharse de este plan de recuperación y poder incrementar su competitividad y poder crear puestos de trabajo. Asturias, por supuesto, va a ser una de las regiones que más se pueden aprovechar de ellos, y lo que tenemos que estar seguros es que vamos a utilizar bien esos fondos para invertir en el futuro, porque no lo dudemos, estamos endeudándonos en futuras generaciones y necesitamos dejarles puestos de trabajo y crecimiento. Como decía, Asturias puede aprovechar mucho estos fondos. Hay medidas muy importantes. No va a haber recortes en cohesión, por ejemplo. Es más, va a haber un fondo especial de cohesión de 50.000 millones de euros, donde uno de los criterios importantes va a ser el desempleo, por lo cual España puede salir muy beneficiada de este fondo. Se ha aumentado el fondo de transición justa en 30.000 millones. Sabéis que es un fondo para ayudar a las regiones a esa transición energética, donde Asturias también es fundamental. No va a haber recortes en la PAC, sino que se ha aumentado. No va a haber recortes en investigación. Es decir, yo creo que si lo aprovechamos bien, puede haber una gran oportunidad para ayudarnos a salir de esta crisis. Yo creo que ahora lo importante es que lo pongamos en marcha cuanto antes aquí en Europa, que no nos enredemos en demasiadas discusiones y que podamos, a partir del próximo año, empezar a utilizar estos fondos. También hay
no olvidemos, Europa ha hecho mucho más, esto es un plan de recuperación, pero no olvidemos que también teníamos una triple red de seguridad, o como lo queramos llamar. Tenemos a nuestra disposición el Fondo de Rescate, el MEDE, los 240.000 millones de los que España tiene a disposición 25.000, sin una condicionalidad que implique las visitas de la Troika, sino creo que España y Europa han negociado muy bien para que esa condicionalidad fuese la menor posible. Tenemos el fondo del MEDE, como decía, tenemos el SURE para ayudar a pagar los ERTES en España, estos 100.000 millones, y también tenemos los créditos del BEI. Por lo tanto, la oportunidad está ahí y yo lo que creo que ahora es que tenemos que invertirlos bien y controlar esos fondos. Para mí esto es lo más importante. Antes en la introducción decía aprovechar cada euro que nos viene de Europa. No puedo estar más de acuerdo. Asturias tiene que aprovecharlos. No puede ser que haya fondos europeos sin ejecutar. Y tenemos nuestra oportunidad para salir de esta crisis más reforzado, con una industria más reforzada en Asturias, porque cada vez que ha habido una reconversión industrial o una crisis hemos perdido industria, hemos perdido tejido productivo. Es la oportunidad que tenemos para reforzar ese tejido productivo, para salir de ahí más fuertes y para invertir en los sectores del futuro. Creo que hay que ver dónde vamos a poner nuestro foco en el futuro. Donde hay dos temas importantísimos, que una es la digitalización y otra es la transformación energética. Invirtamos ahí y, como decíais antes, no podemos perder ni un solo proyecto ni un solo fondo europeo. Invirtamos en tener fondos interesantes y para eso tenemos que trabajar centros tecnológicos, nuestra Universidad de Oviedo y nuestras pymes para ser capaces de presentar proyectos importantes para que nos den estos fondos, porque estos fondos no van a servir para cualquier cosa, creo que va a haber control sobre ellos y tienen que ser para proyectos de futuro. Jonás, si seguir, eurodiputado, eurodiputado. Jonás, que lo debes de tener desactivado, me da la sensación. Ahora sí. A ver. Sí, yo creo que se me oye. Sí, vamos, en primer lugar, obviamente agradecer a la Nueva España la iniciativa y especialmente al Banco Sabadell, que patrocina este acto, a FADE, a Bayer y a las cámaras de comercio. Yo creo que ayer vivimos una jornada histórica. Estados Unidos, del que muchas veces pues bueno, vemos cómo ese país fue construyendo su unión fiscal. Tardó casi 100 años desde la independencia de las antiguas colonias británicas hasta que a finales del siglo XIX se decidió mutualizar la deuda de los distintos estados que conformaban Estados Unidos entonces y fue necesario una guerra civil. Llevamos años, décadas pidiendo la construcción de un pilar fiscal en la zona euro y, bueno, en este tiempo hemos tenido pues serios problemas para avanzar políticamente en esa construcción de esa unión fiscal y muchas veces, pues bueno, cuando teníamos frustraciones, al menos yo recordaba las frustraciones que tuvieron que haber en Estados Unidos, que tardaron 100 años, como digo, y necesitaron una guerra civil. La Unión Europea parece que va a necesitar menos de 100 años y ciertamente no vamos a necesitar una guerra civil, aunque sí, ¿no? Un shock muy notable como el que está suponiendo el coronavirus. Por lo tanto, yo creo que en primer lugar que es un paso en el proyecto de la Unión Europea muy fuerte, muy serio, que garantiza la irreversibilidad de la Unión Monetaria y que además en la medida en que esa deuda se prevé devolver fundamentalmente gracias a nuevos recursos propios por parte de la Unión Europea, pues ciertamente algunos debates que en el Consejo están paralizados sobre el impulso del impuesto digital o algunos impuestos verdes o los impuestos a las grandes corporaciones, pues ciertamente en estos momentos se va a abrir paso porque va a ser la opción necesaria para poder ir amortizando esa deuda a partir del 2028 y por lo tanto yo creo que desde un punto de vista político o desde una reflexión europeísta el paso es muy importante. Por otra parte, con independencia de esta discusión más filosófica o constitucional sobre lo que representa la Unión Europea, el volumen del fondo, entrando ya en los detalles del fondo, pues yo creo que la propuesta se sitúa en los márgenes mínimos
de lo que sería necesario, ¿no? Yo creo que a muchos nos hubiera gustado que esta propuesta fuese más fuerte, hubiera una mayor emisión de deuda, contáramos, ¿no?, con más financiación europea para apoyar la recuperación, pero es cierto que los números están dentro de lo admisible, de lo razonable, como digo, en la franja mínima, y por lo tanto el debate ahora se sitúa fundamentalmente en el Consejo, donde, como saben, hay 4 países que no les parece una propuesta razonable la que ha hecho la Comisión, y será necesario que la defendamos fuertemente porque, como decía, va a ser muy necesaria para reactivar la economía de la zona euro, del conjunto de la Unión y especialmente en España y en Asturias. Yo creo que en el caso concreto de Asturias y más allá del debate sobre el Fondo de Recuperación, la Comisión ha propuesto incrementar sustancialmente el Fondo de Transición Justa. Hace unos meses el reglamento que la Comisión había presentado hablaba de 7.500 millones de euros. En estos momentos la Comisión propone 40.000, con independencia de que este reglamento ya esté en trámite parlamentario, tanto en el Parlamento como en el Consejo. Esos 40.000, manteniendo el reparto que la Comisión hacía de los 7.500 anteriores, que obviamente habrá que modificar porque la propia Comisión ponía unos límites que probablemente ahora habrá que revisar en la medida en que el fondo es más amplio, pero estaríamos hablando de, no menos de 1.800 millones de euros en subvenciones, cuyas regiones en transición en España, pues Asturias, León, pero creemos que Asturias, es la región que más va a poder usar esos 1.800 millones de euros de subvenciones para la administración, para los servicios públicos, pero también al servicio de proyectos empresariales que puedan desarrollarse en Asturias. Y además la Comisión incorpora una línea de crédito especial para las administraciones públicas de las regiones en transición por unos 10.000 millones de euros y además habilita una línea en el InvestEU, lo que fue el plan Juncker, de unos 100.000 millones de euros para dar créditos preferenciales a actividades productivas a las empresas que vayan a realizar proyectos en regiones como la nuestra. Por lo tanto, primera reflexión, un paso constitucional muy importante, una cuantía del fondo razonable, como digo, en el margen inferior, pero razonable y que tenemos que defender. Y para Asturias, un gran fondo de subvenciones para el sector público y para empresas, una línea especial de crédito para la administración pública y 100.000 millones a disposición de las empresas asturianas en la ventanilla del Banco Europeo de Inversiones con tratamientos preferenciales. Por lo tanto, en términos generales, es una propuesta buena que tenemos que defender, como digo, porque esto solo es el inicio del camino. Necesitamos que el Consejo habilite este programa y el Parlamento lo tramite rápidamente. Gracias. Yo, en primer lugar, quería agradecer a las personas que nos han invitado a este acto, a la Nueva España, a FADE, a Pablo Junquera, al Banco Sabadell. Y quería, sobre todo, también felicitaros por el timing de esta reunión. O sea, es verdaderamente oportuno que esta reunión sea hoy, por 2 motivos. Porque estamos saliendo de la pandemia y porque el presupuesto actual de la Unión Europea expira el 31 de diciembre. Y entonces la Comisión lo que ha presentado ayer es el borrador de presupuesto a partir del año 2021. Entonces creo que es muy pertinente que hagamos un ejercicio de futuro, de prospectiva, de por dónde van los tiros. Y yo, mi segundo mensaje es un mensaje de optimismo y de confianza. Después de meses recibiendo malas noticias, creo que la Comisión ayer ha hecho una propuesta interesante, novedosa, que esperemos que pueda ser aprobada en los próximos meses. La experiencia enseña que una cosa es la propuesta de la Comisión y otra cosa es el texto final, y el texto final exige la unanimidad del Consejo Europeo y el dictamen conforme del Parlamento Europeo, y esa unanimidad del Consejo Europeo no va a ser sencilla de alcanzar, pero también la experiencia nos muestra que la Comisión no saca las propuestas de su chistera. Se ha llevado varias semanas y meses de discusiones informales con los Estados miembros y, en consecuencia, el esqueleto de lo que ha presentado la Comisión probablemente sea más o menos, esperemos, lo que salga al final. Me parece bien que hablemos de generación futura Europa, esos 750.000 millones de euros que propone la Comisión,
Pero recuerdo que la Comisión también propone un presupuesto comunitario de 1,1 trillones de euros. Es decir, en total estamos hablando de 1,8 trillones de euros. Comprendo que el interés mediático es en la novedad, los de 150.000 millones de euros, pero por favor no olvidemos que ponen encima de la mesa 1,1 trillones de euros como presupuesto comunitario. Entonces, ya que vamos a hablar del futuro, yo tengo un mensaje y quiero hacer hincapié en cosas que han dicho ya Susana y Jonás. El futuro, tal y como lo ve la Comisión Europea, tiene que ser sostenible, digital y resistente. Lo repito por si no queda claro. Sostenible, digital y resistente. Porque, y enlazo con lo que decía Pablo al principio, uno de los problemas que hemos tenido con la absorción de fondos en el pasado es que hemos hecho, en ocasiones, proyectos muy al corto plazo, muy al corto plazo. Y efectivamente hay oportunidades en esta propuesta de presupuesto a condición de que los proyectos que se presenten sean para el crecimiento verde, sostenible, para incentivar la economía digital. Y añado el tercer adjetivo, resilient en inglés, resistente en español. Hasta hace pocas semanas esa palabra no estaba en los textos comunitarios. Ahora la pandemia nos ha enseñado también este tercer adjetivo, a ser resistente. Entonces, si hacemos iniciativas para verdes, digitales y resistentes, probablemente haya grandes oportunidades para Asturias. Yo, aprovechando que tengo la palabra, he identificado hasta 7 cosas que me gustaría decir, voy rápidamente. No voy a hablar del fondo de transición ecológica porque ya he visto que han hablado Susana y Jonás, 40.000 millones de euros, muy bien. Pero quiero decir 7 ideas muy concretas para Asturias. Primero, va a haber dinero para la renovación de edificios. Lo pone específicamente la Comisión. Si uno ve dónde hay fugas de carbono, está en el sector de la construcción, los edificios. Y la Comisión va a lanzar específicamente un plan de renovación de edificios. Segunda cosa, pongo las gafas asturianas cuando estoy hablando. Va a haber dinero para la movilidad y la Comisión menciona específicamente el transporte marítimo y en Asturias tenemos un sector de astilleros cada vez más pujante en el cual va a haber oportunidades para la construcción de barcos verdes. Tercera idea, la economía circular. La Comisión quiere hacer gran hincapié en lo que es el reciclaje, economía circular, y aquí yo lanzo una pregunta: ¿cómo podemos hacer para reciclar todo ese patrimonio industrial que tenemos en Asturias sin utilizar? ¿Qué se puede hacer para darle un uso económico a ese patrimonio industrial? Cuarta idea, va a haber dinero para la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica. Va a haber un programa, quinta idea, por primera vez en la historia, sobre salud pública. 9,4 mil millones de euros. Nunca habíamos tenido eso. Y en Asturias hay un sector incipiente de la biomedicina, por lo cual por primera vez en la historia va a haber dinero en ese tema. Va a haber 2 billones de euros para la protección civil. Y en Asturias también somos bastante buenos en términos de protección civil, a ver qué es lo que se puede hacer. Va a haber dinero para la seguridad y ciberseguridad, y me consta que hay empresas asturianas que están trabajando en ello. Jonás también mencionó el EU Invest, efectivamente, hay una gran ventana también con apoyo para las pymes. Y por acabar con 2 ideas más, va a haber dinero para digitalizar las zonas rurales. En Asturias tenemos un problema importante de despoblamiento, y una de las claves para que haya actividad económica en las zonas rurales es estar a tope con la digitalización de las zonas rurales. Bueno, pues para esto también va a haber dinero. Por último, y con esto concluyo, un sector también muy importante para Asturias es el sector de la agricultura y la ganadería. Bien, pues la Comisión está diciendo específicamente que quiere que en el año 2030 el 25% de la agricultura sea ecológica. Es lo que quiere la Comisión, es decir, que va a haber bastante dinero para hacer la agricultura y la ganadería que tenemos en Asturias todavía más verde y sostenible. Para esto va a haber también bastante dinero. Resumo entonces, bien el futuro, grandes oportunidades, pero tenemos que ponernos, yo hasta ahora me he puesto las gafas asturianas, pido a la gente que me está escuchando que se ponga las gafas europeas y que vea que las ideas que tengan las filtren también con este futuro verde, digital y resistente. De ideas, ¿no? Cómo aprovechar esa oportunidad, Asturias. Pero yo os pregunto, ¿cuál sería la urgencia ahora mismo? ¿Por dónde debería tirar ahora mismo Asturias? Ha apuntado, Diego, hace un momento, pues varias, ¿no? Desde la renovación de edificios hasta la ciberseguridad o la biomedicina,
que en algunos casos son cosas, proyectos, ideas que nos suenan como muy futuristas, pero bueno, también nos sonaba de ciencia ficción todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la urgencia? ¿Por dónde debería ir a estudiar? Bueno, si quieres ahora empiezo yo. Yo creo que Diego ha presentado perfectamente las prioridades en las que Asturias puede invertir y como hemos visto, hay un amplio abanico de sectores en los que Asturias es muy fuerte. Hablamos, por ejemplo, del sector industrial, ¿no? Tenemos una industria electrointensiva que está esperando que ahora mismo tiene esa falta de competitividad porque no tenemos ese estatuto sobre de la industria electrointensiva, donde podemos invertir porque esta industria necesita transformarse. Como decía Diego, en el futuro tenemos que ser sostenibles, eso quiere decir descarbonizar en el año 2050. Necesitamos invertir en esta industria y tened en cuenta que transformar un proceso industrial lleva 15, 20 años y tened en cuenta que necesitamos muchísimos fondos para obtener la tecnología necesaria para eliminar el gas o el carbón. Bueno, pues aquí, por ejemplo, se pueden hacer inversiones en hidrógeno verde, inversiones en tecnología para descarbonizar nuestra industria electrointensiva, que es tan importante. Hablamos de Arcelor, hablamos del aluminio y evitar lo que hemos visto hoy, por ejemplo, como el cierre de Alcoa. Aquí es fundamental. Dentro de toda la parte de renovación de edificios, por supuesto, pensemos también en las energías renovables. Asturias tiene, por ejemplo, un gran potencial, tiene costa, la energía eólica marina, donde tenemos también pues, muchas empresas ya trabajando en ellas, en materiales, en investigar. Somos muy buenos, aprovechemos ahí también los fondos europeos para hacernos fuerte en este sector que va a ser fundamental y donde Europa va a invertir en el futuro, en un turismo sostenible. También los fondos FEDER van a poder, y una de las cosas que también han anunciado ayer, es que van a poder van a poder financiar proyectos de turismo, proyectos de cultura. Asturias tiene la oportunidad de hacer del turismo un turismo sostenible, ecológico, rural, único. Tenemos el tema de la movilidad, de la robótica, de los procesos industriales. Decía Diego, hay que invertir, o decías Elena, bueno, suena la inteligencia artificial no suena muy lejana. No, no es muy lejana, la estamos viendo desde que utilizamos nuestro móvil, ¿no? Cuando hablamos con Siri, el traductor, o cuando vamos al hospital y hacemos un TAC o una ecografía y nos ayuda en el diagnóstico. Por lo tanto, es algo que está muy cercano y que tenemos que utilizar y tenemos que está ahí. Hay algo fundamental. Decía Paula al principio que Asturias era el que menos había ejecutado de fondos FEDER. Bueno, ahora hay algo de lo que nos podemos aprovechar, porque uno de los problemas que tenemos es que los fondos FEDER hay que cofinanciarlos. Bueno, durante estos 3 primeros años, en estos 50.000 millones de euros que nos vienen para la política de cohesión, la financiación ahora mismo es al 100%, es decir, cada euro europeo lo podemos utilizar en proyectos sin tener que cofinanciar, siempre y cuando sean proyectos de estos que hemos nombrado, con lo cual es muy importante. Los fondos FEDER van a ser mucho más flexibles, es algo en lo que estamos trabajando ahora, para que podamos presentar los proyectos, ejecutarlos, certificarlos y hacer esos programas operativos de una forma mucho más sencilla y menos burocrática. Ahí tenemos que trabajar nosotros mucho desde Europa, pero es fundamental para poder absorber estos fondos y utilizarlos para nuestras pymes. Va a haber capital circulante para rescatar empresas y que están en problemas. Por lo tanto, yo creo que Asturias tiene un gran abanico de oportunidades, pero tenemos que presentar proyectos interesantes. Y ahí, para mí, es fundamental la colaboración público-privada. Es decir, centros tecnológicos, que los tenemos muy buenos, la Universidad de Oviedo, que es buenísima, con nuestras pymes y con todo nuestro talento, que presenten proyectos, porque luego tenemos el problema a nivel local o a nivel regional de que no presentamos proyectos interesantes, ¿no? Para un ayuntamiento es a veces muy difícil y desde luego que tenemos que unirnos en esa colaboración para poder presentar estos proyectos y ejecutarlos. Sí. Bueno, poco que añadir, ¿no? Yo creo que hay una reflexión general sobre qué sectores no podrían beneficiarse más de estas políticas europeas y yo creo que aquí tienen mucho que decir, obviamente, los empresarios de la región a la hora, ¿no?, de decidir cuáles son sus inversiones, sus áreas de actividad,
porque tampoco podemos pretender desde el sector político elegir, ¿no?, qué empresas o qué sectores puedan recibir más o menos financiación, porque normalmente, bueno, esas aventuras no suelen acabar bien. Por lo tanto, yo creo que es importante que el sector empresarial en Asturias, en colaboración con la Administración, vean, ¿no?, en estas nuevas líneas de la Unión Europea una oportunidad con las que aprovechar para desarrollar estos proyectos en los próximos años. ¿Qué sectores? Pues yo creo que no hace falta inventar nada, ¿no? Yo creo que la región tiene una especialidad productiva, en principio, en un sector industrial que sigue siendo muy potente, donde es verdad que aún conviven actividades más ligadas a la producción básica, pero también hay actividades industriales muy innovadoras en la región, que exportan, que utilizan la robótica, la inteligencia artificial. No voy a dar nombres de empresas de ciberseguridad, pero yo creo que en Asturias, más allá de las empresas que suelen ocupar más el debate público de la región, porque obviamente son muy relevantes, hay una actividad económica que se ha ido desarrollando en las últimas décadas, como digo, quizá un poco fuera del foco del debate público, pero que conforman un tejido industrial prometedor, ¿no? También en servicios, ¿no? En servicios avanzados, en todo lo que está en torno a los servicios públicos de salud, de biomedicina, servicios para las personas mayores. Yo creo que, las actividades son varias sobre las que Asturias puede y debe apostar en los próximos años, y yo creo que esa apuesta debe ir de la mano, por una parte, de los empresarios, que son los que arriesgan su dinero y deciden, ¿no?, dónde invertir, y con una administración pública que coopere y que colabore a la hora de poder maximizar la llegada de financiación europea. Si puedo abundar en lo que dice Jonás, sí. Asturias tiene su especialidad inteligentes, son los asturianos que tienen que elegir en qué tienen sus puntos fuertes e invertir en ello, ¿no? Pero yo sí que me gustaría hacer una reflexión al hilo de este debate. Asturias recibe dos tipos de dinero. Hay un dinero que recibe sin moverse del sofá de su casa, por el hecho de ser simplemente una región asturiana. Y por el hecho de ser una región asturiana, Asturias va a recibir X millones de euros. Pero hay una parte del dinero comunitario por el cual hay que competir. Y yo creo que uno de los deseos que yo me gustaría expresar es que, por la parte por la cual hay que competir, deberíamos aumentar nuestra cuota y deberíamos competir más y mejor. Y doy un ejemplo. Uno de los programas de los cuales todavía no hemos hablado mucho ahora, pero para mí es crucial, es Horizonte Europa, el programa de investigación, desarrollo e innovación. Si uno ve las cifras, y para ese programa hay que competir. Ese programa no te lo regalan, hay que competir. Y si uno ve las cifras actuales de lo que está recibiendo Asturias de ese dinero, las cifras no son malas. Hay que reconocer que ha habido una buena progresión, pero estamos recibiendo por debajo de lo que corresponde a la cuota de nuestra región respecto a España. Asturias somos el 2% del país, básicamente. Estamos recibiendo el 1,36%. Si yo tuviera que hacer un deseo de futuro, me encantaría que mi región tuviera fondos, accediera a fondos de investigación y desarrollo por encima de la cuota, o por lo menos de la cuota que nos corresponde en nuestro país. Y eso es un esfuerzo que dice Jonás, que comparto. Tienen que ser, la gente suele pensar, bueno, pues que lo haga la administración. No, que lo hagan los empresarios, porque son también los empresarios los que participan en los programas Horizonte Horizonte 2020, perdón. Entonces, creo que hay allí una gran potencialidad, porque el dinero de Horizonte Europa ha sido reforzado. Va a haber más dinero para investigación y desarrollo. Un argumento más, y es que el Reino Unido ya no va a estar. Y tradicionalmente el Reino Unido se llevaba una parte muy importante del dinero de investigación. Por tanto, la tarta, por decirlo así, es más grande y encima no está el Reino Unido. Ahí hay una oportunidad grande para que España y Asturias en particular adquieran más fondos de investigación, desarrollo e innovación, pero para eso hay que competir. Una última cosa al hilo de lo que decía Susana y de las industrias electrointensivas, no me puedo contener. Uno de los recursos propios que sugiere la Comisión, que espero que el Consejo acepte, es lo que se llama la tasa carbono en frontera. Es decir,
que cuando venga, por ejemplo, aluminio o acero de fuera de Europa, de la misma manera que en Europa tenemos legislación medioambiental que obliga a nuestras empresas a hacer un esfuerzo y fuera de Europa no existe esa obligación, la idea sería que si viniera, por ejemplo, aluminio o acero de fuera de Europa, tuviera que pagar esa tasa carbono. Lo dejo caer en el debate porque me parece que creo que es importante que la opinión pública también se sensibilice sobre los ingresos. Estamos hablando también de los gastos y de todas las oportunidades que hay. Pero creo que sería bueno que la Unión Europea tuviera un cúmulo de ingresos propios para que los Estados miembros no tuvieran que poner tanto dinero al presupuesto comunitario. O sea, que ojalá salga esta propuesta y se apruebe, porque sería, creo, un buen alivio para la industria electrointensiva asturiana. Sí. Yo no puedo estar más de acuerdo con... Susana, que bueno, van acumulándose preguntas, ¿no?, del público que está yendo al detalle. Luego daremos paso a algunas de ellas. Lo digo para que la gente que está preguntando sin parar no piense que no les hacemos caso. Vamos tomando nota, porque la gente va muy al detalle, está muy pendiente de todo lo que dicen nuestros invitados. Continúa, Susana. Sí, que decía que estaba muy de acuerdo con lo que ha dicho Diego, empezando por los programas de innovación y con programas de investigación y ciencia. Si algo no podemos cometer un nuevo error en España es lo que hemos hecho ya durante la crisis del 2008, que es que mientras el resto de los países seguían invirtiendo en innovación y en I+D, España perdió muchísimo peso, perdimos muchas empresas innovadoras, perdimos muchos científicos y, por tanto, en esta nueva crisis, si algo tenemos que tener en cuenta es que la ciencia y la innovación nos van a ayudar a salir de ella, salir de la pandemia con esas vacunas, tratamientos, de identificar el virus, pero tiene que ser también el futuro, ¿no? El futuro de España y, por lo tanto, no cometamos los errores de reducir nuestros presupuestos en I+D+I. Europa, por ejemplo, tenemos la buena noticia, como decía Diego, que ayer nos confirman que se va, bueno, esperemos que sea así, que se confirma, que se refuerza el presupuesto de Horizonte Europa y por tanto, aprovechemos esa posibilidad, pero luego también en España necesitamos apostar por la innovación y por el desarrollo y que las empresas, a través no solo de Horizonte Europa, sino a través de los fondos FEDER, porque el Horizonte Europa son proyectos de excelencia, no siempre se pueden presentar proyectos de excelencia, pero los fondos FEDER también te permiten a las empresas financiar la innovación y es fundamental. Yo solo quería hablar aquí de algo, de otro tema que me parece también fundamental y que no hemos hablado, para qué nos van a servir estos fondos, y es para capacitar a nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Estamos yéndonos hacia un futuro desconocido, un futuro que va a ser digital, un futuro que se está transformando cada día. Lo hemos visto ahora durante esta crisis, que nos hemos hecho todos muchos más digitales y tecnológicos porque no ha habido otra forma. Y tenemos que capacitar a nuestra fuerza de trabajo, a nuestros jóvenes, pero también a los trabajadores de hoy en día, porque todos estos procesos están cambiando. Por lo tanto, invirtamos también en reeducar o capacitarles sí, en nuevas tecnologías y en transformación. Y luego los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser fundamentales. Yo diría, han sufrido ya una crisis, han sido los grandes, los que han sufrido la crisis anterior. No podemos dejarles también en esta crisis que jóvenes tan preparados como teníamos los tengamos sin un puesto de trabajo. Y aquí hay una noticia buena, y es que 15% del Fondo Social Europeo, que es este fondo que se utiliza para las políticas de empleo, van a ir a un plan de empleo juvenil. Por lo tanto, tengamos en mente que estamos endeudando, como decía yo, a generaciones futuras y tenemos que dejar a nuestros jóvenes formados y con empleos. Y, por tanto, es una buena noticia que esto vaya a ir para ellos. Tenemos paso a alguna de las preguntas que van llegando. Jacinto Braña Santos dice: una de las debilidades que ha puesto de manifiesto la pandemia ha sido la capacidad para cuidar a las personas más vulnerables, especialmente las personas mayores. ¿Contempla el plan apoyar la necesaria transición del sistema residencial de personas mayores hacia un sistema centrado en la persona, aunque sin más? Bueno, sí puedo entrar en este punto, pero también sobre lo que estábamos hablando previamente, aprovecharé para juntar ambas cosas. Por una parte, yo me gustaría hacer una reflexión también con independencia o complementaria al debate sobre los sectores
económicos que pueden beneficiarse de este programa o de estos compromisos, yo creo que es importante también incorporar la valoración geográfica o territorial dentro de la propia Asturias, ¿no? Porque, por una parte, la zona central está en un proyecto para arbitrar, mejorar el funcionamiento del área metropolitana, que es una cuestión central para Asturias, el apoyo con nueva financiación del Connecting Europe a las vías de comunicación, y estoy pensando fundamentalmente en los puertos, como decía antes Diego también, que yo creo que son centrales en el diseño para construir esa economía competitiva y abierta al exterior. Y por otra parte, un último comentario sobre el mundo rural, porque es importante, yo creo que es muy importante el esfuerzo para mejorar la digitalización de estas zonas. El fondo incorpora también 15.000 millones más para el Fondo de Desarrollo Rural, y yo creo que en el futuro de Asturias, ¿no?, ese equilibrio entre las zonas urbanas que necesitan una mejor coordinación en esa área metropolitana, junto con una red de villas, ¿no?, bien conectadas, con acceso fácil a Internet, con capacidad de comunicarse de manera digital, pero también de manera física a través de los puertos de Asturias, yo creo que perfilan un futuro de la región que yo creo que puede ser muy, muy oportuno. Sobre exactamente la pregunta de Jacinto Braña, como comentaba antes, yo creo que era Diego, por primera vez la Unión se plantea tener, no sé si decir competencia, pero sí algo que decir en el diseño de los sistemas sanitarios, ¿no? Hasta ahora los tratados no dan a las instituciones europeas poderes especiales sobre materia sanitaria, que sigue siendo una competencia de los Estados miembros, pero la Comisión, en fin, a petición también del Parlamento Europeo, que lo introdujo en la resolución que aprobamos hace unas semanas, y la del mes de abril, pues plantea que, bueno, con independencia de no disponer, ¿no?, del grueso de competencias, tener un instrumento de financiación, de guía, de principios que pueda ayudar a mejorar la resiliencia, la resistencia de nuestro sistema sanitario, y ahí ya va a haber, ¿no?, varios miles de millones para apoyar ese desarrollo. ¿En qué medida eso va a encontrar engarce con el sistema de las residencias de mayores? Pues bueno, probablemente va a depender de cuáles son los propios planes de los estados, ¿no?, del diseño de lo que cada comunidad autónoma y del propio gobierno quiera arbitrar, y ver en qué medida eso es susceptible de recibir financiación. Puedo decir una cosa sobre los puertos, porque al hilo de lo que decía Jonás, no me resisto a hablar de los puertos asturianos. Porque estamos hablando de que está pasando un tren por delante de nuestras narices, un tren gigantesco de mucho dinero, y efectivamente tenemos que aprovecharlo. Hay otro tren que va a pasar también y que me gustaría señalarlo a la audiencia, que es nuestro acuerdo con México. Y lo digo porque si hay un país de Latinoamérica que tiene una relación estrecha con Asturias, es México. Y México, lo quiero contar aquí ahora, México está teniendo problemas actualmente con su socio en el norte de Estados Unidos, y entonces México se está volviendo hacia Europa, y acabamos de hace unos días, vamos a ampliar el acuerdo comercial con México. México son 135 millones de personas. Solamente el centro asturiano en México, México DF, solo el centro asturiano en México son mucha más población que muchos municipios en Asturias. Entonces, si va a haber más comercio con México, sí o sí, me gustaría que nuestros puertos asturianos aprovecharan ese comercio con México que va a crecer en los próximos años. ¿Sabéis cuántas empresas asturianas a día de hoy trabajan con México? 49. Lo vi ayer mirando las cifras de la comisión. ¿Sabéis cuántas empresas hay en Asturias? Casi 69.000. 69.049. Entonces, hay un margen ahí enorme para que nosotros, que tenemos ese vínculo tan especial, cuando buscamos crecimiento económico, hay crecimiento económico en el mercado interior que tenemos que aprovechar, también hay crecimiento económico fuera de la Unión Europea, y me siento obligado a señalar en particular México, porque es con que tenemos un vínculo no estrecho, estrechísimo los asturianos. Entonces, ojalá, aprovechando esos flujos comerciales, pues nuestros puertos, ojalá los puertos asturianos sean el puerto de entrada de ese flujo comercial que va a pasar en los próximos años. Es que no me podía resistir. Cuando Jonás mencionó la palabra puertos, ¡ping!, se me encendió una lucecita y no me pude resistir en mencionarlo.
además te imagino que es lo que tú estás leyendo, incluso comentarios, ¿no?, sobre las reflexiones que se están poniendo aquí encima de la mesa. Y ahora dice Jesús algo, bueno, no tiene que ver exactamente con esto, pero lo planteamos. Entre las medidas aprobadas se hace alguna referencia a la olvidada tarjeta sanitaria europea. ¿Cuándo podremos viajar con una tarjeta sanitaria que hubiera incorporado un chip con nuestro historial médico? Yo no sé si hay una medida concreta de la tarjeta sanitaria, pero sí que hay un paquete importante para hacer un sistema de salud mucho más resiliente. Y en este sistema de salud mucho más resistente, como decía antes, está el tratamiento de los datos, que tengamos datos interoperables de todos nuestros sistemas de salud en toda la Unión Europea, también en España, y de tener esa tarjeta sanitaria común sería un proyecto a futuro, pero primero imaginemos que necesitamos tener datos interoperables, necesitamos tener una historia clínica común. Hablamos también de la necesidad de una tarjeta de vacunación común, viendo que en el futuro puede ser mucho más frecuente este tipo de pandemias, y hablamos de que necesitamos un espacio europeo de datos donde podamos también pues interoperar los datos entre todos los sistemas sanitarios de los diferentes países. Yo creo que eso es fundamental. La inteligencia artificial nos lo permite y si realmente somos capaces de gestionar los datos, pues sería un paso adelante. La tarjeta sanitaria común, desde luego que sería un proyecto necesario, pero yo no sé si ahora mismo está como definido como tal. ¿Puedo decir algo sobre la pregunta reciente de los coches? La de Juan de. Porque ahora mismo han salido varios comentarios, sí, entre ellos el de Juan de, ¿no?, que hace referencia a las baterías para automóviles, lo decimos para la gente que a lo mejor no se ha dado cuenta, ¿no?, en ese chat, dice, sin esperar a 2021 o a la entrada en vigor provisional del acuerdo con México, ¿participa alguna empresa asturiana en los proyectos europeos sobre baterías para automóviles? ¿A eso te refieres, verdad, Diego? Sí, entonces, este punto está especialmente desarrollado en los documentos que ha presentado ayer la Comisión. Yo mencioné los astilleros, porque sé que Asturias está teniendo éxito con los astilleros, pero por supuesto, cuando se habla de movilidad, se habla específicamente de eso, en convertir el parque móvil en mucho más sostenible, y hay un proyecto europeo en el cual creo que Asturias no está participando, que es para tener baterías para automóviles. Entonces, bueno, pues el futuro va por ahí. Yo, en fin, pues ojalá podamos engancharnos a eso, porque para eso sí que va a haber dinero. Pero claro, hay que engancharse a ese tren. La primera gigafactoría yo creo que va a estar en Francia. Los 6 primeros países que están en este gran proyecto de la primera, de la alianza de baterías. No está España, pero España sí está en el segundo. Con lo cual, bueno, vamos a seguir trabajando. Yo creo que es importantísimo que hoy, teniendo las noticias, como hemos oído del cierre de Nissan, que nos centremos en producciones de batería o todo lo que hay alrededor de la batería, ¿no? Es necesario. De ese cierre de Nissan y de los ajustes que están también en Arcelor, ¿cómo veis el futuro industrial en Asturias? Desde un punto de vista positivo, negativo, ¿va a afectar todavía más a su desarrollo la crisis desarrollada la crisis económica desarrollada a partir de la sanitaria, de la pandemia? Bueno, yo creo que en Asturias hay al menos dos tipos de sectores industriales, ¿no? Pues como decía antes, hay un sector industrial que, en fin, que compite bien, que está aprovechando también las nuevas líneas por las que va la economía global, apostando también por participar en los procesos de producción de generación de energías renovables, por ejemplo, u otras. Y por otra parte tenemos una industria pesada, ¿no?, la industria histórica, que tiene problemas severos, ¿no?, vinculados, en fin, a problemas propios, pero también a problemas derivados de la caída de la demanda, de la competencia de terceros y, por supuesto, también de los retos que le supone los compromisos medioambientales por los que la Unión ha decidido transitar para cumplir con los acuerdos de París. En este caso último, que es donde no se centran los problemas en algunas empresas, yo creo que es importante pues bueno,
ser conscientes de la dificultad de algunos, ¿no? de la dificultad para resolver algunos de estos problemas, pero también ser conscientes de la vocación de las propias instituciones europeas para ayudar en ese proceso de transición, ¿no? Por una parte, como decíamos al inicio, va a haber un fondo de transición, unas líneas de liquidez para ayudar a que esas empresas puedan mejorar sus sistemas de producción y, en fin, ser ¿no? compliance, cumplir con los requerimientos que se les han ido poniendo. Y por otra parte, el otro gran elemento del que hacía referencia antes Diego es el ajuste en frontera, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista, no solamente desde un punto de vista para proteccionista, podríamos decir, sino fundamentalmente con el objetivo medioambiental también, porque si el esfuerzo europeo para reducir emisiones acaba generando una externalización de la producción a terceras jurisdicciones, donde pueden producir aún con menos requerimientos de los que existen ahora mismo en el conjunto de la Unión. Y recuerdo, en fin, el caso de hace un año cuando se iniciaba el proceso de cierre de algunas centrales térmicas en Asturias y conocíamos la importación de energía eléctrica desde Marruecos por una nueva planta térmica que emitía el triple por unidad de producción, pues ciertamente si Europa se cree de verdad el compromiso de reducir las emisiones y de ser climáticamente neutra, no lo puede hacer a fuerza de externalizar a terceros las actividades contaminantes, porque probablemente Europa podrá ser climáticamente neutra, pero el mundo podría estar sustancialmente peor si lo que se produce en Europa ahora con controles pasa a producirse fuera sin ningún tipo de control. Y por lo tanto, el ajuste en frontera, aunque ciertamente entre nosotros, ¿no? Entre los asturianos, podríamos decir que es una herramienta también para ayudar al sector industrial en nuestra región, no solamente es eso, pero también es un compromiso claro con la dirección que la Unión Europea ha adoptado para cumplir con París, porque sin ese ajuste en frontera, Europa podrá ser climáticamente neutra, pero el mundo tendrá más polución. Y por lo tanto yo creo que combinando los esfuerzos financieros del programa que se ha presentado esta semana, la revisión y la mejora de los sistemas arancelarios que se han producido en los últimos años y que tienen que seguir produciéndose. Y por otra parte, la construcción de ese ajuste en frontera debería permitir un futuro razonable a empresas muy importantes en la región que emplean a muchos miles de trabajadores. ¿Puedo entrar en la última pregunta, Elena? ¿Podéis entrar todos? No, quería comentar la última pregunta de Santiago Gereduz sobre sobran estudios. ¿No os parece que Asturias está sobreestudiada? Arremanguémonos y con valentía pongamos a la obra, pero ya. Yo creo que tiene razón Santiago. Es decir, Asturias está muy estudiada. Yo mismo en su momento formé parte de un consejo asesor. Sé que hay grandes economistas como Jesús Arango, sé que Jonás también ha comentado. O sea, creo que el diagnóstico lo que tenemos existe y lo que hay que hacer es manos a la obra. Voy a dar dos ejemplos concretos. Cuando Juncker fue elegido presidente, fijó 10 prioridades, 10, nada más que 10. Y dijo, yo en estos 5 años voy a hacer estas 10 cosas. Ahora que ha llegado von der Leyen, ha dicho, voy a hacer en los primeros 100 días estas 4 cosas. Y entonces es como muy focus, ¿no? Y yo creo que habría que hacer algo parecido. Tenemos un menú amplio de posibilidades que estamos discutiendo entre hoy. Creo que los asturianos tienen que elegir cuáles son sus puntos fuertes e invertir en ellos, focus. Entonces, pues a las 6, 7, 8 cosas de especialidad inteligente que tenemos. Para eso hace falta otra cosa de la cual no hemos mencionado, que es que tenemos que tener una administración enfocada hacia el business, hacia facilitar las actividades empresariales. A mí me ocurre cada 2 por 3 recibo comentarios de empresarios asturianos lamentándose de la falta de agilidad de nuestras administraciones. Pues eso depende de nosotros, la agilidad de nuestras administraciones, ¿no? Pues si queremos de verdad aprovechar el crecimiento económico y estas oportunidades, repito, seamos focus, hagamos lo que tengamos que hacer, 7, 8 ideas, que lo decidan los asturianos, y luego poner toda la energía con una administración eficaz para lanzarse adelante. O sea que eso sería mi respuesta
a la pregunta del señor Gereduz. Vamos, yo al hilo de lo que decía Diego, ¿no? Es importante destacar que con independencia de este marco general europeo al que estamos refiriendo, y a pesar del esfuerzo financiero que va a hacer la Unión, la crisis va a ser dura. Yo creo que la Unión va a ayudar, pero tampoco podemos, omitir que vamos a pasar momentos complicados. Lo estamos pasando ya, lo vamos a pasar más y Europa nos va a ayudar, pero que nos ayude no significa que vayamos a vivir momentos difíciles. Y en este sentido, yo creo que es importante los esfuerzos que debería haber más, ¿no? Con más ahínco para ayudar a conformar una mayoría en nuestro país y en nuestra propia región, para ayudar a diseñar esas estrategias de futuro, para ver en qué medida podemos aprovechar mejor los fondos europeos. Y en este caso me gustaría también insistir en la propuesta del presidente asturiano, Adrián Barbón, para poder, ¿no?, tener esos pactos de Fruela que hacía referencia hace algunas semanas, y conseguir que esos pactos que son necesarios también en Asturias incorporen o sean capaces de visualizar la posición de Asturias no solamente dentro de España, que también, sino esencialmente dentro de la Unión Europea, y que esos pactos de Fruela, pues bueno, con independencia de otras cuestiones, en otras latitudes, pues que en Asturias seamos capaces de generar, ¿no?, ese mínimo necesario para poner de acuerdo no solamente a los empresarios, a los sindicatos, sino también para poner de acuerdo a los representantes políticos, como ha pedido Barbón y como tan necesario es en estos momentos en Asturias. Y bueno, ya creo que aquí estamos todos de acuerdo que es el momento de arrimar el hombro. Creo que en Europa, por ejemplo, todos los partidos, los grandes grupos políticos nos unimos a la hora de presentar resoluciones o propuestas que son buenas para Europa y para España. Lo hemos visto, la última propuesta de resolución la hemos aprobado los 5 grupos políticos. Yo creo que en España también y en Asturias debemos arrimar el hombro. Pero claro, también tenemos que ver en qué se utilizan los fondos, dar certidumbre sobre lo que vamos a hacer, tener una idea clara de hacia dónde queremos ir y sin bandazos. Eso creo que es importante. Tenemos que apoyar, ahora mismo es el momento de apoyar a las pymes, a la industria, a los autónomos que no tienen liquidez, de que salgan de esta, pero desde luego que luego tenemos que utilizar estos fondos europeos mejor que como lo hemos hecho anteriormente. Porque creo que había una pregunta ahí, no sé si era de Esther, que decía que si se tiene que hacer un control responsable de la asignación de fondos, ¿no?, que no se han aprovechado bien las subvenciones. Yo estoy de acuerdo. Asturias ha pasado muchas reconversiones, muchas crisis. Hemos recibido muchos fondos europeos, muchos. No siempre se han utilizado como se deberían. Aprendamos del pasado y, desde luego, centrémonos donde ahora Europa pone el foco, donde van a estar las oportunidades, pero, por favor, que haya un control de los fondos y que no volvamos a utilizarlos de forma que no generan empleo ni crecimiento para nuestros jóvenes, porque nos jugamos el futuro de los jóvenes. Y ahora tenemos un gran problema en Asturias, que es la despoblación, de lo que no hemos hablado, pero que esta despoblación viene de que hemos perdido ese tejido productivo, ese tejido industrial, y ahora tenemos las herramientas para hacer que nuestros jóvenes se queden en Asturias. Yo sí puedo... Como veis, no para de haber preguntas, ¿no, Diego? Sí. No, en la fase final, ¿no?, de casi de las conclusiones, ¿no? Pues hay futuro. La Comisión Europea ha hecho una propuesta muy interesante ayer, que esperemos que sea aprobada por el Consejo Europeo y el Parlamento, pero repito mi mensaje introductor, que lo han dicho también Susana y Jonás: futuro sí, pero sostenible, verde; futuro sí, pero digital; y futuro resistente. Es decir, estas oportunidades que van a venir de Bruselas no van a venir regaladas, no es un maná que viene del cielo. Hay que hacer una serie de reformas, hay que ponerse gafas europeas y aplicar las ideas asturianas a las prioridades europeas. Y ahí hay un potencial enorme. Solamente en una hora han salido entre nosotros 3 no sé cuántas decenas de ideas. Pero repito, tenemos que ajustarnos a lo que nos piden de Bruselas, porque esto no es maná caído del cielo. Y mi último mensaje sería: va a haber dinero que va a venir desde Bruselas sin moverte del sofá de tu casa, está muy bien, pero por favor, peleemos también por el dinero por el cual hay que competir. Una cosa más frustrante para un funcionario de la Unión Europea como soy yo, que tiene dinero y no recibe ninguna solicitud de Asturias. O sea, es imposible
que Asturias gane dinero si no te presentas al concurso. Bueno, pues yo he gestionado decenas de millones de euros y he tenido 0 solicitudes asturianas. 0. Entonces, eso habría que corregirlo, ¿no? Y especialmente una cosa que sé que también les importa mucho a Jonás y a Zona, en investigación y desarrollo. Por favor, en Horizonte 2020 tenemos que ser mejores de lo que estamos siendo hasta ahora. Para eso competir y ojalá lo consigamos. Sería mi deseo, un mensaje de futuro para mi región. Para terminar, si os parece, decía también, digo, al principio que, claro, ahora está el debate, ¿no?, entre los 27 miembros de la Unión Europea y que él lo prevé largo. No sé si os atrevéis a decir para cuándo la resolución e incluso qué puede pasar, ¿no? Si puede haber fracturas entre el consabido distanciamiento de los países del norte y los del sur, qué puede pasar si, por ejemplo, un país a priori, bueno, pues que parece que no tendría por qué causar problemas, yo que sé, Dinamarca se niega, que se vaya todo este plan al traste. ¿Cómo lo prevéis? Bueno, yo creo que por una parte el Parlamento, ¿no?, ha mostrado un grado de madurez muy notable en los últimos meses. Fue la primera institución que puso sobre la mesa en abril la creación de un fondo con deuda comunitaria. Después hubo propuestas también como la propuesta española, francesa. Después conocimos la propuesta franco-alemana. Y hace unas semanas, ¿no?, el Parlamento fue la primera institución que aprueba una resolución detallando cómo tenía que ser el MFF, cómo tendría que ser el fondo de recuperación, las cantidades. Y en esa resolución hay un acuerdo muy amplio por muchos grupos parlamentarios y por diputados de todos los países. Entonces, muchas veces cuando vemos el debate en el Consejo, tenemos que saber que los diputados de Holanda, de Dinamarca, de Suecia, pues votaron a favor de la resolución en fin, sobre la que se acomoda la propuesta de la Comisión. Esta mañana conocíamos cómo el presidente de la patronal holandesa le pedía al primer ministro que respaldara la propuesta de la Comisión porque, en fin, la posición que estaba tomando el gobierno estaba jugando en contra de los propios intereses del país. Y Finlandia, que es un país que normalmente siempre ha sido bastante... en fin, no sé cómo decirlo, pero bueno, que nunca ha sido no ha estado muy cercano, podríamos decir, de las peticiones de los países del sur, pues también ha dicho que va a apoyar la propuesta de la Comisión y, por lo tanto, ahora nos quedan cuatro gobiernos, que no 4 países, donde las opiniones públicas o algunas opiniones públicas muy relevantes de esos países están pidiendo que se apruebe la propuesta de la Comisión y, aunque es verdad que se necesita unanimidad en el Consejo, pues 23 países son muchos países, por lo tanto, habrá que ver cómo evoluciona la negociación. El Parlamento está dispuesto a respaldar a la Comisión, a ayudar a la Comisión a través de nuestros propios diputados para ayudar a mejorar la opinión pública en esos países y confiemos en que esto salga adelante. Sí, yo creo que, como decía Jonás, ahora tenemos que también todos trabajar, ¿no?, dentro de nuestros grupos políticos para convencer, donde tenemos primeros ministros. Y yo creo que Europa se ha dado cuenta que de esta crisis solo podemos salir juntos. Los países del norte tienen también que ver que si el mercado único se rompe, ellos son unos de los peores, de los que más lo van a pagar y, por lo tanto, tenemos que salir juntos de aquí y nos jugamos mucho ahora mismo. Tenemos que trabajar y yo creo que vamos a ser optimistas de que yo creo que llegaremos a un acuerdo. Yo quería también dar un mensaje de optimismo. Cuando yo era un jovencito funcionario europeo, en el Consejo Europeo de Berlín, hace más de 20 años, hubo también una discusión sobre las perspectivas financieras y acabó aprobándose. Y la presidencia alemana hizo un gran trabajo. Mismo contexto en el que estamos ahora. El 1 de julio cambia la presidencia, de Croacia pasamos a Alemania y confiemos en que los alemanes, junto con todos, consigan sacar adelante el paquete. Pero yo diría, independientemente de cuándo se apruebe o no esta propuesta, el esqueleto de lo que ha presentado la Comisión más o menos será lo que salga al final. Y en consecuencia yo sugeriría a la gente que nos está escuchando, por favor, ganemos tiempo y vayamos preparándonos para ese futuro. No sabemos cuándo se va a aprobar, pero se va a aprobar tarde o temprano, ¿no? Y una cosa que a mí me frustra un poco muchas veces cuando veo en Asturias que la gente no se entera, pasa el tren y después, una vez que ha pasado el tren, se lamentan. Bueno, pues lo bueno de este debate hoy es también para anunciar
por dónde van los tiros en los próximos años. Por tanto, pongámonos las pilas desde ahora, empecemos a preparar el terreno con independencia de que, pues probablemente en presidencia alemana esperemos que haya un acuerdo del Consejo Europeo y el dictamen conforme del Parlamento Europeo. A los tres, ha pasado volando, ¿verdad? El tiempo. Yo creo que hemos hecho un repaso a toda la actualidad y lo que nos queda, porque claro, mañana podríamos abrir de nuevo, ¿no? El melón y seguro que habría datos nuevos. Así que os emplazo a los tres a próximas ocasiones, que seguro que tenemos oportunidad. Y como siempre, terminamos esta conexión deseándoles a todos ánimo y salud. Hasta la semana que viene. Gracias. Un placer. Gracias. Igualmente. Adiós.